Orando a través de los temas más profundos del matrimonio, narrado por Rocío de Chacón. Orando a través de los temas más profundos del matrimonio. Capítulo 12. Cuando la infidelidad sacude el cimiento de tu matrimonio. La infidelidad matrimonial entristece tanto a Dios que, a pesar de que Él odia el divorcio, permite que la infidelidad sea base para justificar un divorcio. Si tu esposo o tu esposa cometió adulterio, tú puedes divorciarte si quieres, porque Dios entiende la devastación que trae la infidelidad a nuestra alma. Las relaciones sexuales fueron idea de Dios, y Él tiene planes específicos para la forma en que deben ser para obtener la mayor realización en nuestras vidas. El adulterio viola ese plan y sus consecuencias son muy severas. Aparte del asesinato, el pecado sexual es el que hace más daño de todos, porque sus consecuencias son de alcance muy largo. Una de las razones de eso es porque tú llegas a ser uno con la persona con quien tienes relaciones sexuales. Tu alma está atada a esa persona. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo. Primera de Corintios 6, del 15 al 16. El pecado sexual no solo viola un pacto hecho ante Dios, sino que te lastima el cuerpo, te lastima el alma. Todos los otros pecados que comete una persona son fuera del cuerpo, pero la inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. Primera de Corintios 6, 18. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios y su espíritu mora en ellos. Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Delante de los ojos de Dios, si cometemos un pecado, somos culpables de todos los pecados. Pero algunos pecados dañan nuestra vida más que otros. El pastor Jack Hayford dice, los pecados sexuales no son más difíciles de perdonar para Dios, pero producen mucho más daño en las dimensiones personales y sociales que otros pecados. Los pecados sexuales atacan el nacimiento de todas las cosas buenas que Dios quiere para nuestra vida en la tierra y dejan una secuela de lluvia destructiva que puede afectar generaciones. El adulterio comienza en los ojos y en el corazón mucho antes que suceda realmente el acto físico. Jesús dijo, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5:28. El adulterio, aun el que sucede en el corazón, destroza el alma. Proverbios 6:32. ¿Qué hago si me sucede a mí? He hablado con más personas cuyos matrimonios han sido devastados por la infidelidad que por ninguna otra razón. Es una epidemia debido a nuestra cultura. Tal vez no te des cuenta de lo común que es porque muy poca gente les habla sobre eso a otras personas. Es vergonzoso para todos los involucrados y son pocos los que lo hacen público. De la manera en que yo lo veo, si tu cónyuge comete adulterio, tú tienes dos elecciones. Una, quedarte y hacer lo que sea necesario para encontrar la sanidad y la restauración para ustedes dos y para su matrimonio. Y dos, irte y hacer una vida nueva. Sin embargo, hay una tercera posibilidad, y es quedarte y hacerle la vida a él o a ella tan desdichada como él o ella te la ha hecho a ti, dejando que tu enojo, tu falta de perdón, tu amargura le haga pagar por lo que ha sucedido por el resto de tu vida. Pero esto en realidad no es una elección, es una excusa para no tomar acción alguna. En cuanto a la opción de quedarse y hacer lo que sea necesario, conozca una pareja que se ha recuperado de la infidelidad mejor que cualquier otra pareja que he conocido. Ambos eran creyentes, muy fieles a su iglesia. Eran padres excelentes, se ofrecían de voluntarios en las escuelas a las que asistían sus hijos. Parecía que tenían un matrimonio y una familia maravillosa. Sin embargo, el esposo descubrió que su esposa había estado teniendo una aventura amorosa con otro hombre. Cuando la confrontó, ella admitió que era verdad. El esposo vino a nuestro hogar a decirnos que había descubierto esta aventura y a compartir lo enojado que estaba. Nos pidió que oráramos por él mientras bregaba con lo que seguiría a todo eso. Sin embargo, a medida que buscaba al Señor, se dio cuenta de que quería salvar su matrimonio más
de lo que quería vengarse, así que tomó unas vacaciones. Pasó tiempo totalmente dedicado a su esposa. Se escucharon, compartieron. Ella compartió con él todo lo que había estado sucediendo dentro de ella a través de los años que había llevado esa aventura amorosa. Yo fui a ver a su esposa y hablé con ella y oré con ella y comprendí un poco por qué había sucedido todo esto. Parecía que ninguno de los dos quería divorciarse. Así que Michael y yo oramos. Oramos para que los dos pudieran sobrevivir a esta situación. Solo unas pocas semanas después de esto, un sábado de mañana, el esposo trajo a su esposa a nuestra casa y nos dijo que quería compartir algo con nosotros. Los cuatro fuimos a un cuarto privado donde nadie podía oír lo que hablábamos, y él nos dijo que quería hacerse responsable de lo que había sucedido. Nos dijo que Dios le había abierto los ojos a lo insensible que había sido con las necesidades de su esposa durante años, y quería disculparse frente a nosotros por su parte en todo esto y por lo enojado o desilusionado que había estado con ella la primera vez que vino a nuestra casa. Yo nunca había escuchado nada tan sorprendente como ese tierno y sincero pedido de perdón de parte de ese esposo. Él sabía que había producido una condición en su matrimonio que había llevado a la caída de su esposa y tomó la responsabilidad completa. Su esposa estaba tan conmovida por la declaración de amor incondicional y compromiso de hacer lo que fuera necesario para salvar el matrimonio que estaba totalmente quebrantada y arrepentida. Después de esto, él tomó tiempo libre de su negocio y viajó con ella a lugares a los que ella siempre había querido ir. Hizo cosas con ella que ella le había pedido que hicieran durante muchos años. Fueron a consejería juntos como así también separados. Permanecieron en la iglesia, permanecieron juntos. Su matrimonio sobrevivió ese terrible desastre y todavía es fuerte hoy en día. Sus hijos ya han crecido, están casados, tienen sus propios hijos y no hay ningún legado de divorcio en su familia para que ellos hereden. Sobrevivieron a lo que habría destrozado a la mayoría de las personas. Y en los años desde que eso comenzó, el negocio del esposo ha estado prosperando más allá de los sueños más entusiastas que él hubiese podido tener. Yo creo que esto se debió a la disposición de él de examinarse a sí mismo, de dejar que Dios le mostrara en las esferas en que hubiese podido ser un esposo mejor. Y él fue lo suficientemente humilde como para no solo recibir lo que Dios le mostró, sino que también estuvo dispuesto a exponer sus fracasos frente a su esposa, a sus amigos, para poder ser sanado y que su matrimonio fuera restaurado. Él es el ejemplo perfecto de lo que significa tener un corazón arrepentido. Nunca olvidaré la notable generosidad de espíritu de ese esposo ni la belleza de la restauración de su esposa. Él no estaba viviendo, negando lo que había ocurrido o dejando a su esposa libre de responsabilidad. Él se estaba colocando en el mismo lugar en que se colocó Jesús. Y creo que solo alguien que está totalmente entregado al Señor puede hacer lo que hizo este esposo. Por cierto, que tenía el corazón del Señor y él se rehusó a recibir crédito por eso. Admitió que Dios tuvo que bregar con él para llevarlo a ese punto, porque esa no había sido su reacción inicial. Pero yo lo felicito por haber escuchado lo que Dios le decía. La felicito a ella por haberse arrepentido de verdad. Los felicito a los dos por cambiar lo que hubiera podido ser el desastre más grande de ellos en la bendición más grande de Dios para su matrimonio y familia. Por otro lado, también conozco a otra pareja, en la cual la esposa tuvo una aventura amorosa, pero el esposo insistió en que pagara por lo que había hecho. Ese hombre no reconoció para nada que tuviera quizás alguna responsabilidad en eso. Su joven esposa había sido dañada emocionalmente durante su niñez, había crecido con muchas inseguridades y dolor. No mucho tiempo después de casados, se mudaron a una ciudad a unos 2.000 kilómetros de todos sus amigos y de todos sus familiares, para que él pudiera asistir a una universidad particular. El problema era que él también tenía un trabajo de tiempo completo, mientras que asistía a la universidad a tiempo completo, así que nunca estaba en el hogar. Ella se sentía muy sola y abandonada, y fue lo suficientemente insegura como para iniciar una aventura amorosa con alguien con quien trabajaba. Por supuesto que ella no debía haber hecho eso nunca,
y hubo consecuencias terribles, pero ella se arrepintió totalmente y quería preservar su matrimonio. Por otro lado, él la dejó de inmediato y se mudó de vuelta a su hogar con su familia. Él se rehusó a verla, excepto con un consejero que él mismo había elegido. Ella tenía que conducir cientos de kilómetros para ir allí y regresar de nuevo a su hogar. Él no la dejó olvidar que esto había sido fracaso de ella y que él tenía todo el derecho de hacer esas demandas. Se rehusó a manejar la situación de ninguna otra manera y no tenía nada, ni siquiera que se pareciera a un corazón arrepentido. Esta pareja, como tal vez sospeches, ahora está divorciada. Ellos podrían haber tenido un resultado diferente si ese esposo le hubiese dicho a su esposa infiel: mira, lo que has hecho me ha destrozado, pero te amo por sobre todas las cosas. He buscado al Señor y veo también mi parte en eso. Dios me mostró la forma en que te he abandonado para trabajar, para estudiar, cuando tú más me necesitabas. Aun cuando yo estaba haciendo eso por nosotros y creí que tú lo entendías. Como la cabeza de este hogar, yo no te serví bien. Quiero que estemos juntos y que resolvamos esto. Vayamos a un consejero, busquemos a Dios juntos y dejemos que Él nos cambie a los dos para que nuestro matrimonio pueda perdurar. Sé que esto es sumamente difícil de hacer y a mí me resulta fácil decirlo porque nunca me ha pasado nada de eso. Estoy segura de que se requiere más perdón y valor del que tengo dentro de mí. Pero he visto los resultados de dejar de lado todo el orgullo y el egoísmo para salvar un matrimonio y sé que el resultado es bueno. Dios nos da una salida porque esta clase de traición es devastadora. También nos da una manera de superar esto y encontrar la total restauración. Algunas personas están dispuestas a dejar de lado su opción, dada por Dios, de divorciarse para poder salvar su matrimonio y ver que llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea. Esas personas son héroes entre nosotros. Si tu cónyuge ya ha cometido adulterio. Si tu cónyuge ya te ha sido infiel, Dios te da una salida. Sin ninguna pregunta, eres libre para irte. Dios entiende que el dolor de la infidelidad de tu esposo o de tu esposa puede ser demasiado difícil de soportar. Él no te requiere que lo soportes. Sin embargo, si tú escoges estar y resolver la situación y estás dispuesto a humillarte delante de Él y escuchar lo que te está diciendo acerca de cómo proceder, Dios puede hacer un milagro. Tú, como el cónyuge que ha sido herido, tienes dos opciones: perdonar e irte y hacer una vida nueva, o perdonar y quedarte. Cualquiera de las dos formas es necesaria, porque la alternativa te va a matar. Ni siquiera pienses en hacerle pagar a tu cónyuge por todo el dolor que te ha causado. Eso nunca da resultado y te herirá más a ti que a él o a ella. Además de hacerte ver mal, y entonces él o ella ve que tiene justificación para encontrar a alguien más. En cambio, comparte con él o con ella el dolor que sientes. Ve a un consejero de inmediato, ya sea solo o con tu esposa o tu esposo. Lo mejor es que vayas solo y también con él o con ella. Escribe una carta expresando tus malos sentimientos por escrito, pero no se la envíes, quémala. A continuación, escríbele una carta a Dios, diciéndole cómo te sientes y lo que quieres que Él haga en ti y en tu cónyuge. Guarda esa carta en un lugar especial para poder leerla de nuevo y mostrársela a tu esposo o a tu esposa, si el tiempo te parece correcto. Por sobre todas las cosas, pídele a Dios que haga una obra de total perdón en tu corazón, porque Él es el único que lo puede hacer. Dios sabe que no lo puedes hacer totalmente por ti mismo. Sin embargo, hay personas que son adúlteras y que nunca se arrepienten. Hay una diferencia entre alguien que comete un acto de infidelidad y siente convicción y se arrepiente y hace todo lo necesario para arreglar las cosas con Dios y con su cónyuge, y el otro extremo de una persona que comete actos de infidelidad una y otra vez sin nunca arrepentirse. Hay un límite a lo que tú puedes soportar, y así es como también se siente Dios. Es por eso que Él te da una salida. Una mujer que conozco perdonó a su esposo por lo menos 3 veces, por lo que sé.
de sus aventuras amorosas con 3 mujeres diferentes. En forma errónea, ella pensó que su amor y su perdón serían suficientes, pero no fue así, porque ese hombre continuó siendo completamente egoísta y nunca se arrepintió. Su siguiente aventura fue con la mejor amiga de ella, por quien dejó a la esposa para poder casarse con esa mujer. Después de un año de estar casado con su segunda esposa, llamó por teléfono a su primera esposa y le rogó que lo recibiera de vuelta. Y ella le dijo: es demasiado tarde. Ella lo había perdonado, pero sabía que él no había cambiado y que eso volvería a suceder. Yo les aconsejo a todos los que tienen un cónyuge que comete infidelidad sexual una y otra vez y que no pueden vivir con eso por más tiempo, que le entreguen a ese cónyuge a Dios para que Él trate con él o con ella mientras ellos se recuperan y comienzan una vida nueva. No se torturen ni un minuto más. Dios tiene una vida mejor para ustedes. Los adúlteros que se rehúsan a cambiar sus caminos no heredarán el reino de Dios o ninguna de las cosas que Dios tiene para ellos. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Ese esposo que acabo de mencionar tenía una carrera de mucho éxito, pero todo comenzó a cambiar después de que ocurrió todo esto. En realidad le sucedió una tragedia muy grande y la suerte le cambió. Yo he visto mucha gente empoderada y con futuros prometedores que lo han perdido todo porque no pudieron dejar de cometer adulterio. No vieron que ese era el plan del enemigo de destruir el maravilloso futuro que Dios tenía para ellos. Así que siguieron a la carne en lugar de someterse al Espíritu de Dios. No tengas temor de dejar que un cónyuge adúltero llegue al final de la cuerda. Los golpes y las heridas curan la maldad. Los azotes purgan lo más íntimo del ser. Proverbios 20:30. Sé lo suficientemente fuerte como para dejar que él o ella sufra las consecuencias naturales de lo que ha hecho, porque puede despertar a una persona para que reconozca su pecado y limite su corazón del mal. Con esto dicho, tú también tienes que examinarte a ti mismo para ver si de alguna forma eres cómplice en esto. La Biblia dice que la persona sabia edifica su casa, pero que la necia la destruye con sus propias manos. Proverbios 14:1. Le tienes que preguntar a Dios: ¿he hecho algo para destruir mi casa? ¿Hay algo más que pudiera haber hecho para edificarla? Todos podemos pensar en cosas que deberíamos haber hecho en forma diferente en nuestro matrimonio. No estoy diciendo esto para hacerte sentir culpable, especialmente si tu cónyuge ha cometido adulterio. El adulterio siempre es malo y no tiene justificación bajo ninguna circunstancia. Y el adulterio siempre es culpable, el adúltero siempre es culpable. Pero ¿recuerdas lo que dije antes en cuanto a tener un corazón arrepentido? Para que la sanidad llegue a un matrimonio, por cualquiera que sea la razón, siempre tienes que escudriñar tu propio corazón, tu alma y mente delante de Dios. Siempre le tienes que decir a Dios que estás dispuesto a reconocer cualquier lugar dentro de ti en el cual no has alcanzado la voluntad de Dios para tu vida. ¿Has tratado a tu cónyuge en forma irrespetuosa? ¿Has sido desconsiderado, desconsiderada en cuanto a las necesidades de él o de ella? ¿Le negaste quizás la gratificación sexual? Estas cosas no justifican que él o ella cometiera adulterio, pero a veces ponemos el escenario para que sucedan porque no tenemos cuidado de proteger a nuestro matrimonio con el pensamiento, las palabras, las acciones y la oración. Cuando un esposo o esposa se siente solo, desconectado, distante, desilusionado o abandonado emocionalmente por su cónyuge, todo lo que se requiere es alguien que le proporcione un fuerte sentido, que es comprendido, reconocido y que es importante. Es vulnerable y esto puede establecer una conexión con esa persona. Aun si no llega al punto de la infidelidad física, ocurre una infidelidad del corazón que tampoco le agrada a Dios. Mateo 15:19. Se dan cuenta, esposos, que cada vez que tratan a su esposa con rudeza, crítica, la degradan, la abusan verbalmente, la descuidan o la abandonan, que están creando en ella un suelo fértil en el cual puede ser plantada la semilla de la infidelidad. A menos que ella esté profundamente cimentada en el Señor, anhelos y pensamientos profundos le pueden invadir la mente y el corazón, y ella puede estar lista para una aventura de la mente,
sino del cuerpo. Es sorprendente lo atractivo que puede parecer a alguien cuando la persona que se supone que te ame ya no actúa como si te amara. Si has colocado a tu esposa en esa clase de peligro, entonces eres parcialmente culpable por lo que sucede. ¿Se dan cuenta, esposas, que cada vez que critican a su esposo de la forma que lo hace sentir menos, lo rebajan frente a otros, no lo alaban o no le dicen lo valioso que es en su vida, o se rehúsan a tener relaciones sexuales, están haciendo que les sea mucho más difícil resistir las tentaciones que están por todos lados a su alrededor? Están preparando las condiciones para la infidelidad, porque será más susceptible a la alabanza y atenciones impías de lo que hubiera sido de otra forma. Por supuesto que hay esposos y esposas que han determinado en sus corazones que están abiertos a la mínima atención de parte de otros y van a recibir cualquier oportunidad de cometer adulterio. No hay nada que puedes hacer con personas así porque son extremadamente egoístas y están predispuestas a pecar. No cambiarán sin un consejero profesional que los confronte, y aún eso tal vez no dé resultado. Así que no te culpes. Si sientes que has hecho todo lo posible para ser un buen esposo o esposa y tu cónyuge todavía te es infiel, no es culpa tuya y no hay nada que pudieras haber hecho para detenerlo. Dile a él o a ella adiós y buena suerte y avanza a cosas mejores. 7 cosas que son ciertas en cuanto al adulterio. Dios nos dijo que no adulteráramos en los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, dice Éxodo 20:14. Jesús dijo que no lo hiciéramos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Mateo 19:18. El adulterio trae juicio a tu vida. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros. Hebreos 13:4. El adulterio sucede en el corazón y también en el cuerpo. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. El adulterio causará que pierdas todo lo que Dios tiene para ti. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Primera de Corintios 6:9. El adulterio es completamente una obra de la carne y como tal va a cosechar muerte en tu vida. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Gálatas 5:19. El adulterio te destruirá, pero al que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. Proverbios 6:32. El blanco favorito del diablo. El blanco que más le gusta al diablo en cuanto a tentar a alguien a ser infiel son los líderes del cuerpo de Cristo y especialmente los pastores y sus esposas. Eso es porque estas personas están en la primera línea y están haciendo mucho para guiar a otros al reino de Dios. El enemigo va a llegar a sus corazones y emociones como un maremoto, especialmente después de que los ha bombardeado con desilusión en un lado del espectro y con orgullo en el otro. Es tal asalto espiritual total en ellos que nosotros, los que formamos el cuerpo de Cristo, tenemos que rodear a nuestros pastores y líderes espirituales con oración. Si no lo hacemos, ellos van a sufrir. Y cuando ellos sufran, nosotros también sufriremos. Primera de Corintios 12, 14 y 26. Debemos orar pidiendo que sean sinceros con las personas que están más cerca de ellos, en quienes tienen confianza, acerca de las tentaciones que enfrentan. Y debemos orar para que no se levante un espíritu de chismes. Uno de los peores pecados es chismear. Cuando alguien comparte una lucha con una persona en confianza, pidiéndole que ore, y la persona a quien le contaron eso va y se lo dice a otros, su pecado de decir chismes es tan grande como el pecado sobre el cual están hablando. Repetir chismes en la iglesia es un pecado
que impide que los líderes y sus familias compartan lo que necesitan compartir para recibir santidad y renovación. Les impide buscar el apoyo en oración que necesitan. Así que haz todo lo posible para detener los chismes. Si alguna vez sientes atracción por otra persona. La infidelidad comienza en la mente, aún antes de que ocurra la atracción. Y allí también es donde debe detenerse, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Marcos 7 del 21 al 23. Tienes que vigilar tus pensamientos con mucho cuidado. Si alguna vez te encuentras pensando sobre alguien más que no sea tu esposo o tu esposa y te preguntas si hubiera sido el cónyuge perfecto para ti, eso es adulterio de la mente y las consecuencias serían muy serias. Si encuentras que no puedes dejar de pensar en cierta persona de esa forma, ve ante Dios de inmediato y confiésalo y ora pidiendo liberación de esos pensamientos. Quédate en la presencia de Dios hasta que esa obsesión haya desaparecido. No va a salir nada bueno de ella y de las consecuencias de perseguirla. O si dejas que te tome, puede arruinarte la vida. Pídele a alguien que ore contigo en cuanto a eso. Tal vez le puedas contar esto a tu cónyuge, pero luego, después de que la atracción haya desaparecido, lo cual sucederá si te mantienes en la presencia del Señor el tiempo necesario. Tu pobre esposo o esposa tiene que bregar con el rechazo y los sentimientos heridos. No vale la pena. Te digo que vayas al Señor y te postres en el suelo ante Él. Ayuna y ora. Quédate en la presencia de Él hasta que este asunto quede roto. Cada vez que el sentimiento regresa, humíllate delante de Dios. Si todo esto no da resultado y la atracción llega a ser una obsesión, llama a una persona que sea amiga íntima y que no dice chismes para que se ponga de acuerdo contigo en oración para romper esa atadura del enemigo. Si aún eso fracasa, entonces dile a tu esposo o a tu esposa y vayan a recibir asesoramiento juntos, porque lo van a necesitar. Si sientes atracción por alguien, de ninguna forma se lo vayas a decir a la persona. Solo despertará sentimientos en él o en ella de ser apreciado de forma errónea. Inspira una intimidad entre los dos debido a un secreto que ahora comparten. A la primera señal de una atracción, no te engañes con palabras elocuentes tales como atracción y aventura, que hacen que suene como flores en la primavera. Llámalo como es, adulterio del corazón y de la mente. No crees una tensión sexual o inspires atracción en la otra persona o fuerces a esa persona para que tenga que luchar con una atracción. No la involucres. Esto es entre tú y Dios. Habla con Dios, habla con un consejero, con tu cónyuge o con los tres. Un espíritu de adulterio es un espíritu fuerte. Se te sube a la cabeza y tratará de hacerte pensar que finalmente has encontrado a la persona que has estado esperando y el cumplimiento de una vida perfecta en el futuro. Pero esto es una ilusión. La persona por la cual has estado esperando en realidad te está esperando a ti en tu hogar y debes recapacitar y darle a tu matrimonio todo el esfuerzo que se requiere para que prospere. Debes darle a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Conozco a una esposa de pastor que estaba sintiendo una atracción muy fuerte hacia otro hombre que no era su esposo en la iglesia. Había llegado al punto en el cual sentía que su matrimonio no era lo que sentía que debía ser. Ella me vino a ver para que la ayudara y le sugerí que llamara a otras dos mujeres en quienes confiara para que también oraran por ella. Las tres nos mantuvimos a su lado, hablando con ella, orando con ella y por ella, hasta que vimos que eso se había roto por completo. Todos somos vulnerables en la mente de sentir atracción por alguien que nos rodea, pero yo estaba convencida más allá de duda que esta era una trampa del enemigo para destruir el gran ministerio que ella y su esposo tendrían un día. Oramos para que esta atadura del infierno en su vida se rompiera completamente.
Llevó meses para finalmente obtener la victoria, pero se logró. Y ella y su esposo disfrutaron de un buen matrimonio y de muchos años juntos en un ministerio de mucho éxito. Crearon una familia maravillosa de hijos y nietos. Nadie nunca supo acerca de esto, ni siquiera su esposo. Y por cierto, que menos la persona por la cual ella sentía esa atracción. Esta fue totalmente una batalla en el espíritu y el enemigo la perdió. Si te encuentras que sientes atracción por alguien que no sea tu esposo o tu esposa, pídele a Dios que rompa esa atracción, como cuando se le corta la cabeza a una culebra, para que no haya manera de que pueda volver a existir. Pídele al Señor que ponga una defensa en tu corazón, para que te proteja de alguna otra intrusión pecaminosa. Tienes autoridad sobre el mal en tu vida, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Génesis 4:7. El enemigo quiere apartarte de la vida que Dios tiene para ti, pero Dios te ha dado el poder de detenerlo. Vas a poder saber si todavía hay un residuo en tu corazón con respecto a alguna atracción impía, si te sientes triste cuando no ves a esa persona o si sientes entusiasmo cuando la ves. Sabrás que estás libre cuando veas a esa persona un día y le des gracias a Dios en tu corazón de que no actuaste por el impulso de la atracción, que no sacrificaste tu matrimonio, a tus hijos o tu vida por eso. Te preguntarás, ¿qué es lo que estaba pensando? Y le darás gracias a Dios por rescatarte de tu propia necedad. Puede sucederle a cualquiera, pero no tiene que ser así. No pienses ni por un instante que no puedes caer en una trampa de adulterio. Es algo fuerte, que se te sube a la cabeza, que se puede enroscar a tu alrededor como una serpiente pitón invisible, y cuando el momento es oportuno te va a quitar el sentido común hasta que no puedas respirar. Y te puede suceder con alguien que ni siquiera soñaste que pudiera ser, o puede suceder de pronto con alguien que acabas de conocer. Es algo insidioso, traicionero y artero, una trampa engañosa que puede atraparte y tentarte a hacer cosas que más tarde lamentarás. Es por eso que nunca puedes jugar con la infatuación o cualquier conexión del alma, o aún un coqueteo con otra persona del sexo opuesto o del mismo sexo, por lo que respecta. Hay dos cosas importantes por las cuales oré en cuanto a un esposo. Una era que debía tener una fuerte relación personal con Dios a través de Jesucristo. Yo ni siquiera iba a considerar compartir mi vida con alguien que no tuviera el mismo amor que tengo yo por el Señor. No me podía ni imaginar cómo hacer que un matrimonio tuviera éxito sin eso. La otra cosa importante por la que oré fue que mi esposo me fuera fiel. Yo sabía que nunca hubiera podido tolerar pecados sexuales en mi matrimonio. No podría vivir con eso. Dios contestó mis oraciones y me dio un esposo que lo ama a Él y que siempre ha sido fiel. La fidelidad de Michael a mí y al Señor es la cualidad que más admiro de Él, y nunca me ha dado ninguna razón para dudar de eso. Sin embargo, durante los 34 años que hemos estado casados, siempre oré, pidiendo que el enemigo no nos destrozara con cualquier clase de tentación a cometer un pecado sexual. Creo que eso no solo nos ha mantenido fuertes, sino también lejos del peligro. La seducción es sutil y las oportunidades están por todos lados, y tal vez alguien se puede acercar a ti en cualquier lugar y a cualquier hora. Todos hemos oído de personas que se involucran en situaciones de adulterio y dicen, no estaba buscando enamorarme o tener una aventura amorosa, simplemente sucedió. Simplemente sucedió. Y sucedió porque dejaron que pensamientos de adulterio se abrigaran en su mente. No tuvieron que buscar nada. Lo que debieron hacer era dejar de mirar hacia eso cuando se presentó. Todos tenemos suficiente inseguridad dentro como para ser atraídos por los halagos o la admiración. Todos tenemos suficiente orgullo como para sentirnos grandes por la atención de alguien. Todos somos vulnerables a sentimientos inapropiados. Podemos ser fuertes, humildes y seguros 99,99% del tiempo, pero en un momento de debilidad o de sentirnos demasiado confiados,
podemos caer. Puede sucederle a cualquiera, pero no tiene que ser así. No le sucederá a los que han aprendido a guardar su corazón con diligencia y a aquellos que entiendan las trampas del enemigo y que saben cómo oponerse a esto. En su libro titulado Anatomía de la seducción, Jack Ifor enumera 4 pasos de una seducción en progreso. Estos pasos son señales de peligro que debieran hacer sonar una alarma muy fuerte en cada uno de nosotros si alguno nos ocurre alguna vez. Primero, preocupación mental acerca de la otra persona. Segundo, un deseo inusual de estar cerca o en el lugar en que la persona está. Tercero, un deseo que va en aumento de dar halagos frecuentes. Y cuarto, la suposición de que un encuentro inocente o coqueteo puede ser tolerado. Si sientes que alguna de estas 4 señales de advertencia te sucede a ti, corre tan rápidamente como puedas a Dios. Confiesa tu atracción pecaminosa como pecado. Pídele que le quite completamente de tu vida y permanece allí hasta que haya desaparecido. Si aún por el más mínimo momento existe una tentación a la cual tú cedes, un anzuelo tomará lugar en tu corazón y te producirá dolor de una forma u otra. No vale la pena sacrificar tu matrimonio y el futuro que Dios tiene para ti. Tú sabes lo que es agasajar a alguien en tu hogar. Tú invitas a la persona a que entre a tu hogar, le das un lugar para que se siente y le provees algo para su sustento. Lo mismo se aplica a las imágenes o pensamientos lujuriosos. Te cruzan por la mente, pero tú eres el que los invita a entrar. Tú eres el que les da un lugar para que residan en tu corazón. Tú eres el que los sostiene con anhelos pecaminosos. Lo que debes hacer es ordenarles a esos pensamientos que se vayan. Esto te podría parecer rudo si se lo hicieras a un huésped en tu hogar, pero si tu huésped hubiera estado haciendo algo que puede destruir tu vida o cerrarle la puerta, a lo mejor que Dios tiene para ti, demandarías que esa persona se fuera de inmediato. Y lo mismo debes hacer con pensamientos de adulterio que tratan de permanecer en tu mente. Arrójalos de allí, cierra la puerta de tu corazón y ponle llave una vez que se van. La Biblia nos advierte en cuanto a ser seducidos por la inmoralidad, diciendo que el adulterio no sabe que en ello se va la vida. Proverbios 7, 20, 22 y 23. La lujuria nos seduce separándonos de la vida que Dios tiene para nosotros y nos lleva al hoyo que el enemigo ha colocado como una trampa. El espíritu de adulterio está por todos lados. Está en el lugar donde trabajamos, en el vecindario, y es triste decirlo, pero también en algunas iglesias, casi en todos los lugares donde vamos. Es imposible evitar contacto con dicho espíritu completamente. Tiene que tener bien claro lo que es una trampa para atraparte y destruir tu matrimonio, y lo que no es un medio de lograr verdadera felicidad y logro. Recuerda que no importa lo fuerte que sea una tentación, Dios no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Él te dará la salida y te dará la fortaleza y la capacidad para resistirla. Primera de Corintios 10:13. Aférrate a Dios y abrázalo como tu salida para todas las tentaciones, especialmente la tentación de ser infiel. Oraciones por mi matrimonio. Oración pidiendo protección. Señor, te pido hoy que protejas mi matrimonio de cualquier clase de infidelidad, que el adulterio esté lejos de nosotros y que nunca encuentre un lugar ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Derrama, Señor, tu sabiduría y conocimiento en nosotros, para que seamos sabios e inteligentes y no permitamos que el enemigo nos ataque por el lado que no lo vemos y que arroje tentación en nuestro camino. Te pido que no permitas que la tentación llegue cerca de nosotros. Manténnos lejos de cualquier persona que pudiera guiarnos a cualquier clase de mal. Quita de nuestras vidas a cualquiera que pueda tentarnos alguna vez con pensamientos de adulterio.
Señor, sé que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Danos, Señor, la habilidad de ver el peligro por adelantado y la sabiduría para no hacer nada necio. Queremos vivir decentemente, Señor. No permitas que tengamos los ojos llenos de adulterio y seamos insaciables en el pecar. Ayúdanos a vivir en integridad delante de ti y el uno del otro para que caminemos con seguridad. Establécenos, Señor, en nuestra fe. No permitas que seamos engañados por el mundo y por el enemigo. Gracias. Gracias, Señor, porque en ti somos completos y no necesitamos buscar nada fuera de lo que hay en el nombre de Jesús. Amén. Oración pidiendo victoria en mí. Señor, ayúdame a amarte de todo corazón, alma, mente y con todas mis fuerzas. Y ayúdame también, Señor, a amar a mi esposo de la misma manera. Manténme apartado del camino ancho que lleva a la destrucción y siempre ayúdame a escoger el camino angosto que lleva a la vida. Gracias, Señor, por mi esposo y por el matrimonio que nos has dado. Te pido, Señor, que destruyas cualquier sueño que he considerado de recibir el amor de otra persona. Ayúdame a ver esto como un Dios falso que he colocado para adorar en lugar de adorarte a ti. Señor, muéstrame cualquier cosa en mí que ha dado lugar a la infidelidad en mi corazón. Si alguna vez he pensado en otro hombre y cómo sería estar casada con él en lugar de mi esposo, te lo confieso hoy, Señor, te confieso mi pecado. Si alguna vez he sentido atracción por una persona del sexo opuesto, que no sea mi cónyuge, lo confieso, Señor, como pecado ante ti. Quita de mi corazón todos los pensamientos pecaminosos y lujuriosos. Me rehúso a escuchar las mentiras del enemigo que me dice que cualquier cosa sería mejor para mí que lo que tengo en mi esposo. Reprendo, Señor, al devorador, que quiere venir para destruirme con tentación, y digo que solo te serviré a ti, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, porque tú entiendes la tentación y me puedes ayudar cuando soy tentada. Señor, te pido que mi deseo siempre sea solo hacia mi esposo y no por nadie más. Ayúdame a estar tan entregada a ti que nadie pueda quitar mi amor por mi esposo. Te lo pido, Señor, y oro en el nombre de Jesús. Amén. Oración pidiendo victoria en mi esposo. Señor, hoy te pido que llenes el corazón de mi esposo con tu espíritu, para que no se aleje ni de mí ni de nuestro matrimonio hacia otra persona. Quita de él, Señor, todas las oportunidades que podría tener de hacer algo inapropiado o algo que cruza la línea de la decencia. Quita, Señor, de su corazón toda lujuria y las atracciones y reemplázala, Señor, con tu amor. Muéstrame lo que puedo hacer para edificar a mi cónyuge y hacer esa clase de esposa que necesita que yo sea. Ayúdalo, Señor, a huir de todo pensamiento de adulterio para que pueda glorificarte con su cuerpo, con su alma y con su espíritu. Si él ha cruzado la línea y ha caído en tentación en sus pensamientos o acciones, te pido hoy, Señor, que puedas restaurarlo. Ayuda a mi esposo a confesar todas sus transgresiones, porque su pecado siempre estará con él hasta que eso suceda. Límpialo, Señor, completamente de toda iniquidad. Te pido que si él peca contra mí o contra ti de alguna forma, que le muestres que no puede escapar de su pecado. Líbralo, Señor, de la inmoralidad. Haz lo que sea necesario para hacer que mi esposo se arrodille delante de ti en arrepentimiento para que él pueda ser restaurado y limpiado, para convertirse en un vaso de honor para tu gloria, preparado para un uso noble. Te lo pido, Señor, y oro en el nombre de Jesús. Amén. Verdades para afirmar. Santiago 1, 14 y 15. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Primera de Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel.
y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 4. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Primera de Corintios 7:2. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.